En el medio de la red, en el medio estás vos. Navegás en la nube, en el bar, en la casa, en el trabajo. Producís información. ¿Qué subís? ¿Qué mirás? ¿Qué comunicas? En el medio de la tecnología. En el medio de la tecnología. Podés encender, podés apagar. Ahí estamos nosotros. Encendido, apagado. Encendido, apagado. En el medio digital. Internet, además de ser una forma rápida y efectiva de comunicarnos, se ha convertido en el reservorio de todo el conocimiento que la humanidad acumuló por siglos. Lo que antes nos podía llevar meses de investigación en bibliotecas y un altísimo presupuesto en bibliografía, hoy lo encontramos en pocos minutos a través de la web. Cambió totalmente nuestra relación con el conocimiento, posibilitándonos optar libremente por aquellos contenidos que más se acercan a nuestra visión del mundo. ¿O simplemente somos rehenes de buscadores que nos dirigen hacia aquellos contenidos beneficiados por la publicidad? La Web 2.0 es un sistema de construcción de contenidos colaborativa. Tiene que ver con que cada uno de nosotros es un potencial emisor. Y esa también es una gran revolución digital, porque nosotros venimos de una cultura letrada en donde se necesitaban ciertas instituciones sociales como las universidades o como los sistemas de investigación para legitimar esos contenidos, a una nueva cultura en donde cada uno de nosotros puede postear contenidos y en donde incluso esos contenidos suelen ser hasta más legítimos que aquellos producidos por las instituciones socialmente reconocidas. Esto se ve claramente en los medios, en donde un ciudadano puede aportar una imagen o una noticia que a la mayor parte de los medios se les escapa por una cuestión de alcance, de recursos. La Web 2.0 es un conjunto de herramientas, por un lado, que permitió que los usuarios que antes interactuaban con la web de una manera mucho más lineal, mucho más como consumidores de contenido, pudieran empezar a ser productores de una forma más sencilla. En general se suele decir que la Web 2.0 es más interactiva, más participativa, pero bueno, como todas las cuestiones son más complejas, intervienen una cantidad de factores que hacen que esa participación, esa interactividad, esa pluralidad, esa diversidad no sea tal. Cuando nosotros analizamos todos estos artilugios, digamos, tecnológicos, tenemos que tener en cuenta que, bueno, existe primero que nada una presentación, un nombre de mercado, algo que explica, trata de explicarle al mercado, simbolizar determinado recurso de marketing, pero después atrás intervienen una cantidad de factores, como son las regulaciones, los usos, las costumbres, los mercados, que terminan condicionando ese recurso de marketing y dándole un sentido totalmente diferente a aquel con el que se lo quiere presentar. ¿Cuáles fueron las formas en las que el ser humano almacenó el conocimiento a lo largo de nuestra historia? ¿Y quiénes se beneficiaron con él? Egipto, siglo III a.C. Ptolomeo I funda la Biblioteca Real de Alejandría. Durante más de 500 años alberga una de las mayores colecciones del mundo clásico. Hasta su destrucción, la biblioteca actúa como un custodio férreo de la cultura y los saberes de su tiempo. Alemania, 1450. Johannes Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles. Su creación posibilita la difusión del conocimiento, lo que genera transformaciones radicales en la política, la religión y las artes, que salen gradualmente del oscurantismo de la Edad Media. Francia, 1751. Denis Diderot y Jean d'Alembert editan l'Encyclopédie, la primera enciclopedia francesa. Oponiéndose a la idea de considerar la religión y la metafísica como fuentes de conocimiento, esta obra realiza la síntesis más acabada de los principales saberes de su época, modificando de manera radical las formas de acceder a la cultura.
Hungría, 1893. Entra en funcionamiento el Telefon Irmondo 1/2, un servicio de información pública. Conectando un altavoz al teléfono, el usuario recibe noticias, información bursátil, datos de obras de teatro y hasta lecturas de novelas. El sistema es pionero en el uso de las nuevas tecnologías como forma de almacenamiento y difusión de contenidos. Estados Unidos, 1971. Michael Hart crea el proyecto Gutenberg, considerado la biblioteca de libros digitales más antigua del mundo, que hoy alberga más de 100.000 ejemplares. Estados Unidos, 1978. Se crea el BBS, o Sistema de Tableros de Anuncios, un precursor de los futuros foros y grupos de noticias de Internet. A través de una conexión telefónica y una terminal, los grupos de BBS permiten descargar software, leer noticias y obtener todo tipo de contenido. Es el nacimiento de la era de la información. Estados Unidos, 1979. Previo a la masificación de Internet, se forma Usenet, una red paralela de difusión y debate. Tras conectarse a ella, el usuario puede optar por ingresar en grupos de noticias, foros o salas de chat para acceder a datos y novedades de toda índole. Francia, 1982. Comienza a funcionar Minitel, un servicio de video-texto accesible a través del teléfono. Precursor conceptual de la web, Minitel le permite al usuario acceder a la información pública, consultar la guía telefónica, reservar pasajes de tren o recibir correos electrónicos, entre otros servicios. Gran Bretaña, 1991. Tim Berners-Lee presenta la World Wide Web, un sistema de distribución de información basado en páginas y vínculos accesibles a través de Internet. Mediante un navegador, el usuario accede a sitios con todo tipo de datos y recursos. La web masifica Internet y la convierte en un inmenso repositorio de contenidos. Australia, 1996. Adam Hinckley crea Hotline Connect, una plataforma de distribución descentralizada que modifica la forma en que se comparte información a través de Internet. Los archivos se almacenan en la PC de cada usuario actuando como servidores que posibilitan el intercambio solidario sin depender de un nodo central. Hotline Connect da comienzo al sistema de intercambio punto a punto, también conocido como peer-to-peer o P2P. Estados Unidos, 2001. Nace Wikipedia. Desarrollada por Gene Wales, Wikipedia es una enciclopedia colaborativa donde todos los usuarios pueden aportar sus conocimientos. Con cerca de 20 millones de artículos en casi 300 idiomas, es una de las herramientas de consulta más utilizadas en Internet. Argentina, 2004. Se lanza Taringa. A través de esta plataforma, los usuarios pueden subir y descargar contenidos digitales, realizar comentarios o abrir foros de debate. En poco tiempo, supera los 6 millones de usuarios y se convierte en la comunidad virtual más importante de Hispanoamérica. La definición de que Internet es una gran biblioteca tiene que ver con que Internet es el último medio de la clase ilustrada. Internet también es un gran canal de televisión, Internet también es una radio con programación global, Internet también es el espacio de los chimentos y, si nos vamos a las cifras, es el gran espacio de la pornografía. Cualquier cosa prácticamente que uno busque hoy en día, si formó en algún momento parte de la cultura humana, lo más probable es que esté. Porque lo que empieza a quedar en evidencia, creo, también es que somos más de 6.000 millones de personas en este planeta. Está bien, obviamente no todos con acceso a Internet, con intereses distintos, y eso se va plasmando. De alguna manera, se podría decir que la web es una enciclopedia de los intereses de la humanidad, que son enormemente diversos. Y en la posibilidad de que yo pueda compartir no solo con mis vecinos, sino con alguien que está del otro lado del mundo, puedo reforzar mis propios intereses porque ya tengo con quién compartirlos y en ese compartir me voy enriqueciendo también, ¿no? Se puede decir que Internet es una enciclopedia desde el punto de vista de la cantidad de contenido existente. En realidad, una enciclopedia tiene un nivel de catalogación que Internet no tiene. Este es el problema principal, si queremos encontrar contenido en Internet. En principio uno tiene que saber dónde está. Por eso es que surgen los buscadores como Yahoo, en su momento Google, que lo que hacen es simplemente tener un índice de dónde están las páginas y qué contenido tienen, con distintos niveles de tecnología. Pero para tener una verdadera enciclopedia tenés que tener un conjunto de índices, tenés que saber dónde está la información que vas a buscar.
Hola. ¿Cómo andás? Bienvenidos. Gracias. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Qué es Google? Bueno, a ver, es una buena pregunta. Mucha gente piensa que Google es un buscador, que Google es Gmail, que Google es YouTube. Lo cierto es que la mejor definición que nosotros encontramos es que somos una empresa de tecnología, ¿sí? Fundada por 2 ingenieros hace ya 13 años, pero que básicamente lo notorio es que somos una empresa de tecnología, pero vivimos de la publicidad. Bueno, el 97% de la plata que ingresa a Google proviene de la venta de publicidad, ¿sí? Y esto es publicidad en Internet. Entonces, cuando alguien busca en el Google, las que van a salir primero son las que pautan publicidad en Google. Sí y no. Hay 2 tipos de resultados, ¿sí? 2 tipos de definiciones de resultados. Por un lado están los que son los resultados naturales, ¿sí? Que son los resultados no pagos, y que el orden, el criterio de orden de esas páginas tiene que ver con la combinación de más de 200 variables, que van desde cómo está construido el sitio, cuánto tráfico recibe, obviamente, pero por sobre todo cuán relevante es a mi búsqueda. Y por otro lado están los resultados pagos, ¿sí? Que es los avisos, que es lo que nosotros vendemos, que están encasillados, digamos, en marcos amarillos sobre el margen superior y sobre el margen derecho, que sí es la publicidad. Lo importante aquí es que es completamente matemático, ¿sí? Está manejado por robots, no es que hay alguien que está diciendo, bueno, este tiene que ir encima de otro, ¿sí? Son robots que permanentemente están rastreando la web y ordenando la información. En general puede ser Wikipedia o pueden ser también diarios, ¿no? Los diarios también suelen aparecer al principio. Así es. Lo que vos decís es interesante porque otra de las variables que medimos, de esas 200 variables, es la velocidad de cambio o de renovación del contenido. Lógicamente los diarios cambian el contenido hora tras hora, entonces eso hace que estén mejor posicionados. Y los contenidos de Internet, todo lo que uno puede subir a Internet, no se hacen en Google. ¿Google es buscador nada más? Exactamente. Como te decía al principio, somos una empresa de tecnología. Brindamos algunas plataformas, pero el contenido nosotros no lo producimos, sí lo producen terceros. Un caso es YouTube. O sea que YouTube también es de Google. YouTube también es de Google. Y hablando un poquito de la dimensión de YouTube y de lo que es la suba de contenidos, para que tengan una idea, hoy en día se suben 48 horas de video por minuto a YouTube. 48 horas. 48. Imagínense la cantidad de contenido que es eso. ¿Hay algún número que dice que ya hay más contenido en YouTube de todo el contenido que se ha generado en los últimos 60 años de la historia del cine? Son los que suben los contenidos, quiénes son los autores de Internet. Tenemos como 2 grandes bloques. Tenemos los productores de contenido tradicionales que duplican sus servicios de medios a través de Internet, es decir, las mismas televisoras, los mismos diarios, las mismas radios tienen sus contenidos disponibles a través de Internet. Ahora, la gran revolución del 2.0 es el contenido que tiene que ver con una producción artesanal, propia. El gran éxito son los videos caseros o domésticos en YouTube. Y esos además incluso tienen el ciclo de que de YouTube son descubiertos y pasan a los medios tradicionales que los industrializan y los replican de una manera con una escala inusitada para lo que era un medio doméstico. Y después tenés un género híbrido que es la producción industrial tratando de replicar ese contenido casero, doméstico, en directo, que creo que el formato más cerrado es el del reality show. Yo creo que sobre la perdurabilidad de los contenidos en Internet pasan sobre todo por la replicación, por el tema de que se replican los contenidos de acuerdo al interés que genera ese contenido, y mientras que otros contenidos se van a reproducir muchos menos. En ese sentido, de alguna manera se asegura la perdurabilidad de esos contenidos. En el mundo digital, la gran capacidad de compresión de los archivos permite almacenar cada vez más información en espacios cada vez más reducidos. Somos capaces de trasladar una colección de películas o una biblioteca entera en un dispositivo que cabe en nuestro bolsillo.
Las posibilidades que esto conlleva para la cultura y la educación son inconmensurables. Es como tener todo el conocimiento del mundo en la palma de la mano. A comienzos de los años 70, un estudiante de la Universidad de Illinois llamado Michael Hart vislumbró ese horizonte de oportunidades. Conectado a las computadoras del campus, Hart pronto supuso que esos equipos servían para algo más que procesar cálculos. Aprovechando la incipiente conectividad, Hart transcribió la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en una máquina de teletipo y se dispuso a enviarla por correo electrónico a sus colegas. Tras fallar en el intento, Hart recreó el archivo de manera que pudiera ser descargado de forma individual y circulara sin problemas por la red. Sin saberlo, su trabajo estaba sentando las bases del futuro libro electrónico. Envalentonado por este descubrimiento, el 4 de julio de 1971, Hart decidió fundar el Proyecto Gutenberg. Según sus propias palabras, este proyecto apuntaba a fomentar la creación y distribución de los libros electrónicos y a proporcionar la mayor cantidad de títulos para que sean leídos en tantos idiomas como sea posible. Hoy, gracias a la compresión digital, un libro de 2000 páginas puede ser reducido a un archivo de pocos megabytes y almacenado en un dispositivo minúsculo. Actualmente, el Proyecto Gutenberg constituye la mayor colección de libros electrónicos gratuitos en el mundo. 40 años después, es una de las grandes obras del ser humano en su intento por rescatar, mantener y difundir en el tiempo la historia y el conocimiento colectivo. Usuario tenga la capacidad de publicar de manera más sencilla su contenido en Internet ha facilitado la aparición, por ejemplo, del periodismo en blogs. Desde la aparición del primer blog, eso significó un cambio muy fuerte, la posibilidad de generar un artículo en segundos y que eso estuviera ya publicado en el medio. Eso facilita el proceso de producción de contenido. Creo que en Internet somos fundamentalmente usuarios y consumidores. Usuarios que podemos subir contenidos. Si nos dotamos de paciencia y de una buena organización, podemos construir incluso algunas aplicaciones o algunos servicios muy útiles como es la Wikipedia, que es una enciclopedia cuyo contenido subimos en general los usuarios, pero hay una parte del contenido de la Wikipedia que suben grandes instituciones también, que colaboran con esta enciclopedia colaborativa, digamos, ¿no? Pero la idea de prosumidor es una idea que equipara nuestra potencial actividad como consumidores y como productores en Internet, y no hay tal cosa. Entonces, los ciudadanos de a pie hemos encontrado hasta ahora en Internet espacios de interacción uno a uno. En algunos casos, los aparatos judiciales y los poderes ejecutivos de nuestros países intentan regular ese intercambio uno a uno, muchas veces criminalizando el contacto uno a uno. Bueno, un poco de contexto. Arranca el taller de formación de Wikipedia profesores para aprender a usar Wikipedia. Internet que tiene algunas particularidades que la diferencian de las enciclopedias tradicionales. Es decir, grupos de expertos escribiendo y corrigiéndose entre sí. Entonces surgió una idea que fue experimentar con un wiki. ¿Qué es un wiki? Un wiki es una aplicación, un programa de software que permite la escritura colaborativa, permite que muchas personas escriban una página web. ¿Es una idea de regular Wikipedia para que lo que esté en Wikipedia no sea mentira? Sí, en realidad lo que hay es una preocupación de la gente que participa en Wikipedia para que la información que se ofrece sea lo más exacta y documentada posible. En este caso de lenguas originarias, sí, que no tienen volúmenes escritos como para decir de tal libro podemos extraer, son lenguas ágrafas. Sí. Tenemos un manantial de información que pasa por la lingüística, que pasa por la cultura, pero su fuente de origen es contenido espiritual, conocimiento de espiritualidad. Por consiguiente, se presta a debate cuando uno empieza a tirarse con esas informaciones
No hay de dónde agarrarse porque no hay ediciones que lo hayan publicado. Deberá ser la propia comunidad que desarrolla esa Wikipedia la que establezca los estándares de, por ejemplo, verificabilidad. Verificabilidad se llama cuando uno referencia una información concreta en una fuente externa a Wikipedia. Probablemente cuando la Wikipedia en guaraní desarrolle mucho más su contenido, los estándares sean distintos, porque los tiene que decidir la propia comunidad. ¿Y qué capacidad de subir contenido tenemos nosotros en Internet? Bueno, en Wikipedia en particular, a nosotros nos gusta siempre decir que una de las diferencias con las enciclopedias tradicionales es que no es de papel. Decir que no es de papel parece una tontería, pero en realidad tiene algunas connotaciones no tan obvias. La primera es que no tiene que seguir un orden alfabético, sino que los artículos están enlazados entre sí en el orden que uno quiere, no en el que indica el alfabeto. La segunda es que al no ser de papel no hay límites físicos tampoco. También hay otra cuestión. Hoy hablábamos de la licencia de Wikipedia, que permite que todo contenido se pueda copiar, reutilizar, etcétera, etcétera. En el mundo digital, la forma más eficaz de preservar contenidos, información, etcétera, es duplicando esa información, porque es muy fácil de hacer. De hecho, hay decenas de sitios que duplican Wikipedia. Esto también garantiza la perdurabilidad de los contenidos. De hecho, cualquier persona puede tomar los artículos que le gustan de Wikipedia y hacer un libro. E incluso si le interesa, hasta puede venderlo si consigue que alguien se lo compre. Y eso también es una forma de preservar contenido, digamos, la posibilidad de que cualquiera lo pueda copiar. Creo que el mayor desconcierto que nos provoca Internet es que es un espacio deslocalizado y la web es aún menos susceptible de regulación que las telecomunicaciones que le dan soporte. Entonces, ahí ya no deberíamos pensar en la lógica de las políticas públicas tradicionales, sino en nuevas formas de legitimación de contenidos. Y ahí creo que el camino de Wikipedia es un sendero a transitar. Internet fue pensada originalmente como un mecanismo para compartir archivos. Entonces, la idea era compartir. A medida que Internet fue evolucionando y fue adquiriendo un carácter más comercial, es cuando empieza esta cuestión de, bueno, tengo que reservar la propiedad porque si no, no hay negocio detrás de esto. Y las sociedades nos debemos un debate. Estrictamente, si hablamos de democracia, hablamos de sociedad del conocimiento, bueno, el conocimiento es una cuestión social. El conocimiento se construye sobre el conocimiento de otros. Esto se da de patadas con toda la legislación acerca de derechos de autor y de propiedad intelectual, de patentes. Y bueno, estamos transitando un momento de crisis muy interesante. Los gobiernos y sobre todo las corporaciones privadas, en alianza con los gobiernos, están intentando aplicar a Internet los criterios anacrónicos y oxidados de propiedad intelectual que utilizan en las industrias culturales analógicas. Esto lo que hace en realidad es tapar el sol con la mano, digamos, porque las sociedades tienen, afortunadamente, un criterio de que la cultura se comparte mucho más avanzado que el que tienen los gobiernos y las grandes corporaciones privadas, que son las que tienen la propiedad de esos derechos. Yo creo que el intento continúa, es un intento cotidiano, digamos. Nosotros estamos bastante siempre atentos a los proyectos de ley que hay en el Congreso de la Nación, redactados por todos los bloques, por los bloques de la centroizquierda, por los bloques del gobierno, por los bloques de la centroderecha, y todos ellos coinciden siempre en intentar aplicarle a Internet mayores restricciones en el uso de la cultura, sin entender que la cultura, en primer lugar, siempre ha sido un hecho de producción grupal, colectivo, no es un hecho de producción individual. Si se hubiera aplicado el criterio de copyright y de propiedad intelectual a Andy Warhol, no hubiera pintado los cuadros que ha pintado. En el medio digital, el conocimiento está repartido en millones de fragmentos por el ciberespacio. Para acceder a él, es fundamental saber preguntar.
Quiero saber de qué forma se elabora la publicidad en Internet y qué tipos de información utiliza para llegar a nosotros. Toda compañía que desea llegar al público con sus productos realiza una serie de investigaciones conocidas como estudio de mercado, mediante las que trazan perfiles de consumo que permiten acceder al cliente y elaborar así publicidad acorde a sus preferencias. Internet permite hacer cada vez más preciso este trabajo. Cuando visitamos una página en la web, dejamos información personal de nuestros gustos, preferencias y amistades. A través del rastreo de las llamadas cookies, pequeños archivos de texto alojados en nuestro navegador, una empresa puede reconocer los productos que buscamos, los sitios que visitamos o la información que compartimos en redes sociales y archivar estos datos. Mediante estos registros, las compañías de bases de datos pueden vender nuestros hábitos de consumo a terceros para que estos puedan ofrecer publicidad personalizada. Y de esta forma, solo veremos en nuestras páginas la publicidad que más se asemeja a nuestros gustos, conocidos de antemano por el vendedor. Mientras algunos ven esta forma de marketing como una de las mejores herramientas de promoción por la capacidad de personalizar las ofertas publicitarias, cada vez hay más voces que critican este tipo de estrategias, aduciendo que se trata de violaciones a la privacidad. ¿Qué hacemos con nuestra información personal y qué uso le damos? Es uno de los grandes debates de esta época. Se pretende crear la ficción de que tenemos una Internet democrática, una Internet participativa. Y me parece que es un error pensar que el límite a esta acción del prosumidor que decís sea la velocidad de su vida. No es esa. No, son las verdaderas relaciones sociales las que hacen que yo vaya todos los días a mi trabajo y me comporte más o menos como me venía comportando fuera del mundo online. No es tan cierto. Pese a que utilizamos la computadora todo el día, pese a que estamos conectados a Internet todo el día, esa interacción no es tal, es muy minoritaria, es muy desequilibrada. Recientemente se publicó un libro que se llama Los Bajíos, en castellano, que dice que Internet nos va volviendo más superficiales. Porque consumimos permanentemente, estamos permanentemente en la digresión, perdemos la capacidad de concentración y no profundizamos en los conocimientos, ¿no? Me parece que esa es la visión pesimista, ¿sí? Yo no creo que necesariamente uno pierda la capacidad de concentración. Yo lo que creo es que lo que uno gana es que puede conectar cosas mucho más diversas. ¿Sí? Entonces yo digo, mira, esto tiene que ver con esto y tiene como una imagen más general. No tanto en profundidad, pero sí más general. Y de esa interacción entre cosas que a priori no necesariamente están conectadas, surgen cosas nuevas que no estaban pensadas antes. Entonces, siempre se pierde y siempre se gana algo, me parece. Y simplemente descartar una nueva tecnología o decir que es mala es corto, digamos, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. La tecnología digital va a estar cada vez más presente en nuestras vidas. La velocidad de los procesos de información y comunicación nos permitirá crecer y conectarnos como sociedad. La tecnología digital es un medio, una herramienta con la que podemos construir muchas cosas. Depende del uso que hagamos de ella. Nosotros hicimos este programa.